Buenas tardes. Buenas tardes a todo el público que nos ve a través de Facebook, también a todo el público presente que está aquí con nosotros. En el marco de nuestro 30 aniversario, hablaremos hoy sobre la APD y la cultura. Tenemos plato fuerte, mi gente, realmente, porque contamos con la presencia del secretario de Formación Política de nuestra organización, también abogado, periodista y sobre todo gestor cultural, el señor Andy Miese. Fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Señor Andy, siendo usted un gestor cultural de la República Dominicana, nos gustaría conocer su percepción de la situación actual en el país en tema o en materia de cultura. Buenas tardes a los presentes y a los amigos que nos siguen por las redes sociales. Indudablemente que este es un escenario que le hace honor a Abelardo Vicioso, quien fue un gran luchador antitrujillista, un escritor, juez de los tribunales de la República, fundador y miembro de la dirección ejecutiva de nuestro partido, autor de nuestro himno de la Alianza por la Democracia. Hacemos honor a Abelardo Vicioso con este escenario para tratar el tema cultural. En la República Dominicana, el componente cultura ha tenido un desarrollo pobre al día de hoy. Pobre en cuanto a lo institucional. Se estableció la Secretaría de Estado de Cultura como parte del gabinete del gobierno, pero las acciones en materia de cultura no solo son las edificaciones y la creación de organismos. Por ejemplo, en el periodo de gobierno del doctor Joaquín Balaguer se creó la Plaza de la Cultura. Esa Plaza de la Cultura tiene un gran corredor museal compuesto por varios museos importantes y con edificaciones que llaman la atención. Pero el componente cultural, que es la persona, el centro de la cultura, las acciones culturales, no se corresponden al gran escenario majestuoso que hay en la Plaza de la Cultura. Usted va al Museo de Historia y Geografía, abandonado. Usted va al Museo de Historia, abandonado. O sea, sin la ficha que describan los diferentes hechos, episodios y personas que se destacaron en los diferentes relatos históricos que envuelve la vida nacional. Entonces hay un descuido total con relación al componente cultural. Por ejemplo, actualmente la política cultural aún no conecta con la comunidad, con los barrios. Los museos son escenarios visitados por turistas extranjeros, pero que con relación al registro de visitas son mucho más que la que hacen los dominicanos. Porque yo me pregunto, ¿a qué sector de la capital ha ido un gestor cultural de la política oficial a incentivar, a invitar para que participe en las actividades de los museos? O sea, ha habido ese descuido que no es ahora, es un descuido histórico.
los museos son agentes de cambio, porque los museos envuelven historia y cultura. Hay un museo que tiene 48 salas museográficas de igual número de naciones que proyectan la cultura de 48 países del mundo. Eso es como darle la vuelta al mundo en media hora o en 40 minutos sin tener que pagar un ticket de avión para ir a todos esos países. ¿Qué tiempo nos tomaríamos para eso? Ese es el Museo Monumento Faro Colón, que cuenta con 48 salas de exposiciones de igual número de naciones. Eso lo saben pocos dominicanos en el país. Entonces, realmente, mi opinión sobre la política cultural es que no llega a las comunidades, que esa política no va al barrio y debe de ir al barrio a través de casas culturales, casas de la cultura, que muy bien se pueden establecer en cada uno de los sectores, sino por franjas, por circunscripciones se puede establecer ese componente cultural que involucre al niño, al adolescente, al adulto, en lo que es la expresión de la cultura, lo que es la música, el baile, el teatro y otras expresiones culturales, como el mismo arte culinario que forma parte de la cultura y los demás componentes que envuelven nuestras tradiciones para darle una identidad al dominicano como tal. Eso se puede trabajar desde el barrio, pero se trabaja cuando usted coloca en el centro del plano cultural a la persona. La cultura no es elitista y por eso la Alianza por la Democracia establece en su política cultural, en su visión, la no discriminación de ningún tipo de expresión, sea esta racial, religiosa, de ideas políticas, y precisamente se hace ese esbozo debido a que la cultura es lo que te da a ti la unificación de criterio con la colectividad de lo que son, te da una identidad. Y en ese sentido, esos valores es lo que hay que promover en los barrios, porque de las comunidades es que salen los grandes artistas, los grandes deportistas, los grandes hombres y mujeres de las tablas del teatro y del cine. Entonces, realmente ahí es que hay que promover la cultura. La cultura no solo se promueve con cuerda de violín en una sala del Teatro Nacional. Excelente. Esa expresión del violín puede ir al barrio. Esa música que llega al alma, esa música que de una forma u otra hace una manifestación espiritual, emocional de la gente, pues debe ir al barrio. Y para eso hay que llevar la política de cultura, sacarla de las gavetas de los escritorios de los burócratas y llevarla como todo un gestor cultural a las comunidades para involucrar ese talento popular que es lo que le da la brillantez, la efectividad a la expresión cultural. Eso ha faltado en el país. Una política cultural popular que interactúe con los diferentes actores de la comunidad, en el seno de la comunidad, porque cultura nada más no es los grandes escenarios para las óperas y para el violín. El violín y la ópera deben bajar a la comunidad, porque son altas expresiones de la cultura,
al más alto nivel cuando se habla de escenario artístico. En ese sentido, creo que la política cultural actual debe variar, ser menos elitista y ponerse en conexión con las ansias, los deseos y los talentos que tenemos en las comunidades del país. Don Andy, ahora es una pregunta que me surgió en lo que usted estaba hablando y hablaba sobre el Faro Colón, que es importantísimo. Usted dirigió un tiempo el Faro Colón. ¿Cuáles fueron los avances y los aportes que usted hizo desde el Faro Colón a la sociedad dominicana? Bueno, el Faro Colón, a nuestra llegada, nosotros encontramos un monumento, ahí están los relatos de prensa, totalmente abandonado, incluyendo las áreas verdes, que eso fue lo primero que hicimos, adecuarla, que la gente tuviese una proyección visual desde las 26 vías en el entorno del Faro Colón, que tú ibas en tu vehículo y veías el faro. Cuando yo llegué no se veía el faro, pese a lo grande que es, porque los árboles de jardinería tenían crecimiento de 6-7 metros y la vista no podía proyectarse el monumento, no podía visualizar la belleza del entorno. Y el manual de construcción del Faro Colón establece que los árboles del Faro Colón no podían estar más de 2,5 metros de alto, porque evitaba, y todo eso lo corregimos. Las fuentes de agua estaban dañadas, las reparamos, las dejamos funcionando. Las luces que establecen la gran cruz en el firmamento estaban todas explotadas, las cambiamos todas, reparamos, tenían 7 años que no se encendían, y a partir de esa gestión que hizo un funcionario de la Alianza por la Democracia en ese monumento, pues se estableció de nuevo la gran cruz de luz en el firmamento. ¿Qué ocurre? Que en ese momento había crisis energética. Villa Duarte decía, ahora está encendiendo el faro de nuevo y se nos va la luz. Entonces lo que hicimos fue que creamos una mesa sociocultural alrededor, con todas las entidades que operan alrededor del Faro Colón, y con esa mesa sociocultural nos pusimos de acuerdo con un plan de cultura que lo hacíamos anual, donde ellos participaban, y se estableció que la cruz se encendiera en fechas especiales. El 31, cuando cambiaba el calendario, en Año Nuevo, se encendía la luz a las 12:01 de la noche, y en los momentos de la Semana Mayor, Semana Santa, el jueves de Corpus Christi, el domingo de Resurrección. Entonces habían fechas especiales que cuando se encendió, toda la prensa sacó en primera plana la cruz, que dijeron, bueno, pues pensábamos que nunca se iba a encender, pues tenía 7 años que no se encendía. Eso lo reparamos y lo pusimos a funcionar. Pero el Faro Colón no lo goberné yo, lo gobernó esa mesa sociocultural compuesta por los actores sociales de la zona, presidente de junta de vecinos, miembros de los cuerpos de bomberos, pastores, sacerdotes y otros activistas sociales de la barriada de Villa Duarte, Loma Melle, Isabelita, Parque del Este, El Pensador y todos los sectores del Faro Colón. El Faro Colón le robaban los cables a cada rato. Sin embargo, llegó un momento que era la misma vecindad que cuidaba la propiedad del Faro Colón. Pero además era el único museo de todo el país que tenía un calendario de día tras día de la cantidad de charlas y actividades que había en un mes. Eso yo lo establecí, nadie lo copió y hasta este momento tampoco existe ese calendario. Aquí el Faro Colón sabía quién iba a disertar en el Faro Colón sobre historia de América y sobre temas importantes. En el Faro Colón pasaron los historiadores más importantes del país, tanto de fuera como del país. Y también hay que decir
que nosotros remodelamos, encontramos 40 y dejamos 48 salas nuevas, todas remodeladas, logrando cooperación de más de 40 millones de pesos del gobierno japonés, del gobierno de Corea, de España. Logramos colocar las salas del cuarto viaje de Colón con una inversión millonaria por parte del gobierno español. O sea que realmente hicimos una labor, yo no sé, pero si esa labor se compara con otras gestiones, o son iguales o no le llegan muy cerca, porque nos entregamos a que el Museo Faro a Colón sea un escenario para la promoción cultural, la gestión cultural, la investigación y planificación, debido a que un museo tiene tres ejes importantes. Un museo es un centro de información, es un centro de investigación y es un centro para la planificación. Por ejemplo, la Biblioteca del Faro Colón tenía 12 años cerrada cuando nosotros llegamos. Y nosotros limpiamos eso y la colocamos y le agregamos miles de textos a esa, de donaciones de diferentes gestiones, dotaciones diplomáticas del país. Pero el Faro Colón nunca se había visto que lo visitaran 2.000 personas en un día. Y el Faro Colón, la fila llegaba hasta el Pensador de todos los estudiantes visitando el Faro Colón. Pero la misma ceremonia del 12 de octubre del Faro Colón era una cosa extraordinaria. Eso ha desaparecido en el día de hoy. Ojalá se retome esa política de inclusión cultural, porque incluir a la gente. Un monumento sin gente que lo visite y que viva su espacio y que viva su escenario es un monumento que no hace lo principal en materia del conocimiento y la cultura. El conocimiento es un bien social y nosotros asumimos el conocimiento como Alianza por la Democracia como un bien social. El conocimiento, para que se convierta en un bien social, necesita ser transferido a los demás. Si usted no transfiere el conocimiento a los demás, el conocimiento no juega su cometido, que tiene que ver con el desarrollo de la intelectualidad, los conocimientos de la gente. Compañero, realmente yo sé que sus logros fueron grandes y todavía faltan por enumerar. Pero vamos a seguir con el tema de las preguntas, ya que tenemos un tiempo pautado. Desde Twitter nos llega la siguiente pregunta. Para la APD, ¿cuáles son los 3 elementos fundamentales que deben guiar la elaboración de una política cultural? Bueno, los 3 elementos fundamentales para la elaboración de una política cultural es evitar la discriminación. Hay ritmos, hay forma que la gente tiene de pensamiento, de asumir sus proyecciones lúdicas, que hay que respetarla, porque el respeto, como decía Benito Juárez, es la paz. Entonces la discriminación es un aspecto en materia cultural que la APD combate, que no debe existir. Hay personas que ven un ritmo de palo o algo y eso lo discriminan por ser de palo, porque ellos están impuestos a escuchar música clásica y entienden que eso no es cultura, que lo que es cultura es música clásica, y es una gran equivocación. La cultura es toda expresión artística, es todo el talento, la creatividad que tú puedas asumir en un momento dado. Esa es la cultura. E identifica a sectores, a grupos y subgrupos, y eso es cultura. Que tú la tilde de mala, porque esa es con palo y esta con violín, no, esas son formas de expresiones, pero ambas envuelven su valor. Entonces, en ese aspecto de la discriminación, la APD, eso es un enfoque
que tiene muy claro: no discriminar en el aspecto cultural. Otro aspecto es la gestión cultural. La gestión cultural, como dije en principio, está conectada con las comunidades. Una cultura usted la proyecta sin hacerla en el seno de la comunidad y usted no está fortaleciendo la identidad nacional. Por esa razón, los turistas extranjeros son los que consumen lo que hacen con la destreza de sus manos y el talento de sus emociones y sus mentalidades, los artesanos dominicanos. Los artesanos dominicanos, si fuese por el consumo nacional, no sobrevivieran, desaparecieran. Pero el turista extranjero le tiene respeto a esa pieza porque ha sido hecha con creatividad, talento y envuelve la identidad nacional. Y esa pieza se convierte en el principal souvenir embajador de la costumbre, de nuestras tradiciones y de nuestros valores en términos culturales y nuestros talentos. Entonces, esa parte hay que trabajarla. ¿Por qué ferias culturales únicamente en los enclaves turísticos? ¿Y por qué no ferias culturales en el seno de las comunidades? No lo entiendo. Entonces, realmente, como decía en principio, la política del desempeño cultural oficial no puede ser desde un escritorio, tiene que salir a gestionar en el seno de la comunidad el componente cultural. Y el otro aspecto es que los principios y los valores que adornan la Alianza por la Democracia, desde su fundación, establece como un gramador el respeto a la igualdad, el respeto a la raza, o sea, sin discriminación de color, de ideología, de religión. Esos son aspectos fundamentales que envuelven la cultura, porque la cultura es la multiplicidad de conceptos, de costumbres, de expresiones, y es un mundo muy diverso. Por lo tanto, no permite lo que hablé en principio, discriminación de ningún sector, porque esto sería excluir a una parte social importante del país. Compañero, nos llega otra pregunta. Dice el usuario: muchos consideran que la cultura dominicana se ha dañado y ha bajado de calidad. ¿Cuál es su opinión respecto al tema? Bueno, realmente la cultura en un aspecto ni sube ni baja con relación a el componente cultural. Son expresiones. Y la expresión cultural, en términos de la patria, de los valores de la patria, nosotros tenemos un lema: Dios, patria y libertad. Eso envuelve un componente del aspecto cristiano del pueblo dominicano con Dios, la patria, el amor a nuestro terruño, el amor donde nacimos, el amor con lo que somos. Y la libertad no es más que el valor de la democracia, de ser libre, de poder hacer, de poder participar. Esa es la patria. Entonces nosotros tenemos esos temas. Pero además, con relación a eso que decía, por ejemplo, aquí la gente entiende que el plato típico dominicano es el arroz, la habichuela y la carne. Sin embargo, ese plato no identifica la identidad nacional como tal, porque la identidad nacional se establece a partir de 3 culturas o 3 presencias. Esas 3 presencias son las siguientes. La primera presencia es la precolombina, los taínos. De los taínos tenemos la yuca, tenemos ñame, tenemos mapuey, como una cultura de la culinaria nacional que, pese a que exterminaron a esa raza y la desaparecieron,
esa herencia cultural taína no ha sido borrada de la mesa de los dominicanos o de la costumbre. Entonces, tenemos el otro tipo, el otro sostén del trípode, que es la cultura española. De los españoles heredamos el arroz, la habichuela, los granos y la carne, y luego tenemos la cultura africana, de quienes nosotros hicimos acopio de víveres importantes como el plátano. Todo eso es una expresión africana. Entonces el sancocho sí es el plato que identifica la identidad nacional en la mesa de los dominicanos, porque el sancocho tiene los tres componentes: el europeo, que es la carne, la yuca, que es del indio taíno, y tiene el plátano, que es del africano. Compañero, nos llega otra pregunta. Dice la persona: siendo la no discriminación una bandera política de la APD, ¿considera usted que hay expresiones culturales que deben ser censuradas por ser de origen africano, como por ejemplo el gagá, las fiestas de palo y la figura del diablo cojuelo en los carnavales? No, esas son expresiones que no deben ser discriminadas, porque son expresiones que lo establecen grupos, etnias, que arrastran costumbres y tradiciones diferentes a tradiciones que fueron impuestas en un momento determinado. Porque en la vida todo es una tradición. Yo, que soy un estudioso de los procesos colombinos, tengo algunas contradicciones con algunos comportamientos y acciones de sectores que envuelven una ideología revolucionaria. Con relación a Colón, no se analiza con profundidad el aspecto de la conquista. Los holocaustos, las muertes masivas que se desarrollaron en estos entornos del Caribe, regularmente eran planificados, orquestados, dirigidos, ordenados por la conquista, por la corona. A la corona la limpiaron de todo eso cuando ella era la que dirigía esa opresión. Hay gente que entiende que Colón dirigió todas las opresiones, que dirigió la de aquí, la de México. Sin embargo, hay que decir que el gran almirante murió en 1506. El gran almirante no vivió muchos años de vida. Todos los procesos de explotación descarnado que se registraron en estas islas supuestamente descubiertas por esa cultura europea fueron dirigidos por la corona europea, por el poder, por la conquista. Colón murió en 1506 y murió traicionado por la misma corona que firmó con él las capitulaciones de Santa Fe y que luego no le cumplió con territorio descubierto y riquezas habidas, porque el rey Fernando entendía que si se le daba todo lo que se escribió y se suscribió en Santa Fe, Colón iba a ser el hombre más rico y más poderoso del mundo y que no podía tener más bienes que la corona, y por eso la corona le prohibió a Colón volver a estos territorios y Colón murió en un camarote en Valladolid, España. O sea, con eso te estoy diciendo que el poder y la creatividad popular imponen su cultura. El primero en traer una cruz que nadie conocía a estos territorios americanos fue Cristóbal Colón, cuando leyendo el Éxodo y con una cruz en mano dijo: sembremos de cruces los caminos. Eso proclamó Colón. Colón fue el primero que trajo el cristianismo aquí. Todo el que es cristiano lo es
por ese símbolo que él trajo aquí. Pero eso no lo dice la corona, ni lo dicen mucha gente, sino que todas las atrocidades que ocurrieron en estos lares se le atribuyen a Cristóbal Colón, sin Cristóbal Colón tener ninguna participación en eso. Hay muchas cosas que profundizar sobre la historia, porque hay muchas distorsiones. Yo le digo a ustedes que hay que respetar el gagá como se respeta el folclore nuestro del merengue del Perico Ripiao, como en las últimas expresiones de la bachata y otros ritmos, hay que respetarlo. Hay que respetar eso porque el hombre y la mujer crean en su corazón hábitos que desde niño heredaron de sus progenitores. Usted es, como dice Carlos Marx, dependiendo en el medio donde usted se desarrolle. Es una teoría marxista y eso es real. Bueno, muchas gracias, de verdad. Le dije que era un plato fuerte. Recordar que en nuestro marco de la celebración de nuestro 30 aniversario, mañana tenemos la presencia a las 10 de la mañana con la exponencia de nuestro presidente, el sociólogo Max Puig. Le exhorto que participen y que se den cita. También culminamos el martes con la ofrenda floral y ahí se acaba lo que es este largo trayecto de la celebración de nuestro 30 aniversario. Muchas gracias y un fuerte aplauso para todos y para seguir aprendiendo.